Cuando Nicolás Steno identificó por primera vez en el siglo XVII fósiles de dientes de tiburón, enfrentó un problema fundamental. ¿Cómo saber qué tan antiguos eran esos dientes que se habían convertido en piedra? Eran viejos, sí, pero ¿cuánto? Comprender lapsos muy prolongados es difícil para el ser humano porque la duración de su vida es la medida principal que usa para el transcurso del tiempo. Comprender más de unos pocos cientos de años resulta una enorme hazaña mental. Y en ese sentido, lo es mucho más plantear que el mundo, el universo mismo, es eterno, que ha existido sin un principio y seguirá existiendo sin un final, como creía Aristóteles. En el otro extremo, el poeta romano Lucrecio pensaba que el mundo era relativamente joven, dada la falta de escritos que se remontaran a un pasado demasiado lejano. Pero los escritos religiosos hablaban de un principio, y con ellos se intentó datar la creación del universo. Estudiosos de la Biblia, tanto judíos como cristianos, hicieron sus cálculos, el más conocido de los cuales fue el que publicó el arzobispo irlandés James Ussher en 1654. Según sus cálculos, el universo había sido creado con absoluta precisión el 23 de octubre del año 4004 a.C., según el calendario juliano. Otros cálculos dieron resultados similares. El de John Lightfoot, 3.929 años, el del rabino José ben Halafta, 3.761, y el del astrónomo Johannes Kepler, 3.992 años. Según estos cálculos, no podía haber nada en el universo anterior al momento de la creación, pero Steno, con su idea de que los estratos geológicos se depositaban unos sobre otros en orden cronológico, planteaba un problema. Los más antiguos estratos no tenían fósiles y por lo tanto deberían pertenecer a una época en la que aún no había vida, lo cual contradecía el relato bíblico. En los siglos siguientes, geólogos, químicos y estudiosos abordaron el problema con cálculos diversos, desde los periodos de depósito de los sedimentos que forman los estratos geológicos hasta la variación de la salinidad de los océanos, métodos discordantes entre ellos, pero todos con escalas de tiempo muy superiores a la propuesta por los estudiosos bíblicos. Hay dos aproximaciones posibles a la datación. La relativa permite establecer si un objeto o acontecimiento debe ser posterior o anterior a cierto momento histórico. Por ejemplo, un relato que dependa de cierta fuente de fecha conocida debe ser con certeza posterior a esa fecha. La existencia de un hecho u objeto puede indicar que es imposible que otro haya aparecido antes o después. Ningún aparato eléctrico viable, por ejemplo, puede ser anterior a 1831, cuando Faraday creó la dinamo eléctrica. Antes de que hubiera métodos precisos, la datación relativa era la principal forma de situar, por ejemplo, restos históricos o fósiles según el estrato en el que se encontraban al excavarlos. Se llama datación relativa porque permite saber si un ejemplar es más antiguo o más reciente en relación con otro, pero no darnos su antigüedad precisa. La datación absoluta permite conocer con cierta precisión los años que nos separan de la muestra a datar. La forma más conocida y precisa de la datación absoluta utiliza la desintegración radioactiva. Como podemos conocer con enorme precisión a qué ritmo se degrada cualquier isótopo radiactivo, al medir su concentración en una muestra podemos calcular el tiempo que ha pasado desde que se fabricó o desde que vivió. El método más conocido es del carbono 14 o C14, que ejemplifica bien esta técnica. Los seres vivos estamos hechos fundamentalmente de carbono y en nuestra atmósfera se crea constantemente un isótopo radiactivo, el carbono 14, que todos los seres vivos absorbemos al respirar y al alimentarnos. La proporción de carbono 14 que tenemos en nuestro cuerpo es constante, ya que eliminamos y reponemos constantemente el carbono, incluyendo pequeños restos de isótopo radiactivo. Cuando un animal o una planta mueren, dejan de intercambiar carbono con su entorno y la cantidad de carbono 14 que contienen sus restos empieza a disminuir conforme el isótopo sufre su desintegración radiactiva. Al analizar la proporción de carbono 14 de unos restos, se puede determinar con bastante precisión cuándo murió. Desafortunadamente, este método solo sirve para datar muestras hasta unos 50 o 60 mil años de antigüedad, ya que más allá, los restos anteriores tienen demasiado poco carbono 14 como para analizarlo. Aún así, la datación por carbono 14 permitió por primera vez darnos una idea precisa de la prehistoria humana, dimensionar los periodos enormes que abarcaba el desarrollo de nuestra especie e imperios como el egipcio. Otros sistemas de datación por desintegración radioactiva, como el del potasio-argón o las series de uranio, permitieron ampliar el alcance de nuestro conocimiento del pasado.
La degradación de ciertos aminoácidos en los seres vivos, los cationes que se forman en las superficies expuestas de las piedras, los efectos de las variaciones del campo magnético terrestre sobre objetos ferrosos e incluso la luminiscencia que pueden tener los minerales por haber absorbido isótopos radiactivos son algunos de los muchos sistemas que nos permiten conocer cada vez mejor el pasado. Por supuesto, cuando conocemos con razonable precisión un acontecimiento como las fechas de reinado de un emperador antiguo, podemos usar la datación relativa para fijar en el tiempo los edictos, relatos de su vida y otros elementos arqueológicos que se le relacionan. La datación cosmológica avanza por caminos muy distintos, desde el análisis del corrimiento al rojo de las estrellas conforme se alejan de nosotros, hasta el uso de estrellas variables como referencia cronológica. ¿Y la historia de la Tierra? Uno de los primeros métodos de datación por desintegración radiactiva fue desarrollado por Arthur Holmes, midiendo el contenido de plomo producto de la descomposición del uranio en algunas rocas. En 1911 dató una roca en más de 1.600 millones de antigüedad. Revisó sus cálculos en 1920 y daban una edad de 3.000 millones de años. A los geólogos les costó trabajo aceptar estos datos, pero eventualmente los hechos se impusieron y se consiguió datar nuestro planeta en unos 4.540 millones de años, un recién llegado a un universo que hoy sabemos que tiene una antigüedad de unos 13.800 millones de años. Con frecuencia el pasado cercano presenta un reto mayor que el remoto, sobre todo para los forenses que deben determinar el momento de la muerte de una víctima, lo cual puede ser fundamental para resolver un caso de asesinato o de simple muerte sospechosa. La descomposición de los tejidos suaves del cuerpo, la temperatura de algunos órganos como el hígado o la presencia de determinados insectos que se alimentan de cuerpos muertos son algunos de los relojes que utilizan los forenses. Aún así, mientras más tiempo ha pasado, menos precisa puede ser la determinación, pasando de cuestión de horas a cuestión de meses o años.